En el programa anterior, el doctor René Villarreal externó sobre el tema el modelo económico del cambio. México necesita las reformas estructurales para poder salir del estancamiento estabilizador que yo llamo. ¿Y qué significa esto? La reforma laboral, que hoy ya se aprobó por el Senado, la reforma hacendaria, la energética y parte de lo que ha hablado el propio Peña Nieto de la seguridad social para integrarlo. Eso es una condición necesaria, pero no es suficiente. Se van a dar las reformas, pero pasar de crecer el 2 al 6%, generar 1 millón de empleos para los jóvenes que están entrando a la fuerza laboral, elevar el nivel de vida y el ingreso de los mexicanos y volverlo a convertir a México en una verdadera potencia económica, es algo que requiere cambiar el modelo. Entonces, cuando yo hablo de que México también puede ser una potencia económica e industrial en los próximos 20 años, es que ya lo hubiera sido si hubiésemos tenido un modelo económico del cambio. En un mundo en recesión como el que está viviendo Europa, Estados Unidos y el mundo y el propio México, el mercado interno tiene un valor, tú no lo regales. Articula tu producción interna, no aprecies el tipo de cambio, no abarates el precio del dólar, porque estás subsidiando la importación. No solamente le pones un impuesto al exportador, la gente dice, bueno, se aprecia, los exportadores tienen menos. No, estás dándole subsidio al importador y desarticula la cadena, como las televisiones, o en el caso de Pemex, que le dice, me sale más barato allá importar, pues sí, pero no tienes impacto en el crecimiento. Por eso digo que el problema es macroindustrial, del modelo de apertura macroestabilizador, y luego ya veríamos a dónde hay que cambiar. Pero esos son los 3 pilares: el modelo de apertura, vía crecimiento hacia afuera, el modelo macroestabilizador unidimensional y el modelo del Estado minimalista, un Estado muy pequeño, no solamente en el gasto, sino en la inversión pública. Y yo te diría otro aspecto que no quiero olvidar, su capacidad reguladora. Se privatizaron muchas empresas, sí, pero se privatizó el monopolio y el oligopolio, ¿no? No hiciste más competitiva la economía. Y ahora, no lo digo yo, lo dice la OECD, lo dice el Banco Mundial, México frena mucha de su eficiencia competitiva porque tiene estructuras que tiene falta de competencia interna y estructuras oligopólicas que hacen la economía más ineficiente. En la emisión de hoy, la doctora Estela Gutiérrez Garza entrevistará a el doctor René Villarreal sobre el tema, el modelo económico del cambio. Estamos de nuevo con el doctor René Villarreal y en nuestra última conversación nos hablaste de los 3 pilares que sostienen el actual modelo económico que se agotó. Te referiste a uno de los pilares, es la apertura comercial y su orientación hacia el mercado externo, que constituye el Telecán 1, así lo nombras. El otro pilar viene siendo el macroeconómico unidimensional, en donde la política económica está centrada en el control de la inflación y no hay ninguna atención hacia el crecimiento económico. Y por último nos hablas de un Estado minimalista que tiene muy pocas opciones de poder hacer un cambio como el que tú estás presentando en este libro, El modelo económico del cambio, que acabas de publicar. Entonces, si este es el diagnóstico del modelo económico agotado, ¿cuáles son verdaderamente los virajes del cambio en cada uno de estos 3 aspectos? Mira, qué bueno que me lo preguntas de ese orden, porque el modelo de apertura y crecimiento hacia afuera, ¿por qué se agotó? 2 razones. Primero, cuando el crecimiento, voy a poner una metáfora, es como un ferrocarril con 2 locomotoras, que debe ser la demanda externa, que va a 100 kilómetros, y la demanda del mercado interno, que va a 100 kilómetros. Aquí, cuando Estados Unidos se para, como en el 2001 o 2002, y baja el 50% del crecimiento, lo que ha hecho México es que para el crecimiento la locomotora interna y la baja a 50, cuando deberías aumentarla a 150 kilómetros para que el ferrocarril siga creciendo a 100 kilómetros por hora. Quiere decir que no hay una política contracíclica, es procíclica. El ciclo me baja el crecimiento
yo paro la locomotora interna porque se paró la locomotora externa. ¿Y tú qué tienes? Que en la década del 2000 al 2010 no fue el 2% de crecimiento, fue 1.7%, porque el 2001-2002 bajó. Pero la crisis del 2008-2009, bajamos el PIB en 6.5%, fue el país que tuvo la política en toda América Latina y las más contraccionistas del mundo, en que vino la crisis financiera del mundo, y paró el país y bajó a 6.5%. Entonces tengo que hacer una estrategia no de crecimiento hacia afuera, ni crecimiento hacia adentro, crecimiento balanceado. Las dos locomotoras deben crecer al 100 kilómetros por hora. Pero para eso, como tú dijiste, encender el mercado interno es crecer el consumo y la inversión. El consumo es la masa salarial. Tienes que mejorar el empleo y los salarios. ¿Y qué es la inversión? Pues la inversión pública, privada y extranjera. Eso es las dos locomotoras del crecimiento balanceado. Adicionalmente, ¿por qué yo digo que se agotó el modelo del Telecán y hay que pasar al Telecán 2? Porque los tres países que nos unimos para ser más competitivos mundialmente, en el año 2000 teníamos el 19% del mercado de exportación en el mundo, los tres unidos. Ahora tenemos el 14%. Perdimos competitividad como bloque regional, porque nada más hicimos liberalización comercial. Propuesta, cambiar del Telecán 1, de la integración comercial, al Telecán 2, que es la integración productiva, y hablar de, en la integración productiva, por ejemplo, los clústeres regionales. El automotriz, Nuevo León, Coahuila, junto con la región de Estados Unidos, puedes formar, y Canadá, un clúster regional automotriz. En lugar de estar llevando las plantas a China o que crezcan las plantas en China, que les van a venir exportando al rato y le están exportando todo a Estados Unidos, la región misma se fortalezca y produzcas partes y componentes y demás. Es donde mejor integrados estamos, tenemos como 60% de proveeduría. Pero hay que aprovechar eso para que hacer un clúster regional. Como aquí hablamos del clúster de salud o el clúster en la parte del turismo o el logístico en la sociedad del conocimiento en innovación y desarrollo tecnológico. En síntesis, ¿cómo paso del modelo de apertura de crecimiento hacia afuera y Telecán 1 a un modelo de crecimiento balanceado del mercado externo y mercado interno con las dos locomotoras? Y paso a un Telecán 2 de integración productiva. Ese es el primer pilar. Y para el tema del asunto macroeconómico, que es este modelo también unidimensional, en donde solamente se está enfocando el control de la inflación y se está descuidando el control de la propuesta de diseño de política de crecimiento. Bueno, ¿qué reformas se tendrían que hacer? ¿Qué transformaciones en lo que viene siendo estructuras de gobierno para que esto pudiera verdaderamente agilizarse? El tema fundamental es que tienes que pasar de un modelo macro unidimensional, que tiene un solo objetivo, que es la inflación, a un modelo macro bidimensional, en donde el Banco Central de México, como el Banco de la Reserva Federal en Estados Unidos, por ley, tenga ambos objetivos, un mandato dual. Mandato dual quiere decir que está obligado a tener una política crediticia, cambiaria, tasa de interés crédito, en donde su objetivo es crecer, generar empleo, crecer como Estados Unidos la reserva, y tener estabilidad de precios. Si nada más tiene un objetivo, el Banco Central maneja, yo digo, y lo he comentado muy claro, nada más tres instrumentos. El precio del dinero, que es la tasa de interés. El precio del dólar, que es el tipo de cambio. Y la sangre que circula en tu cuerpo, que es el crédito. El crédito en México está en el 18% del PIB. De todo el tamaño de la economía, nada más se presta el 18% de todo lo que produce anualmente. Chile el 80%, China el 110%, promedio mundial 60%. Cuando me dicen, bueno, es que parece que México está medio anémico, René, le faltan glóbulos rojos o glóbulos blancos, la combinación.
No, no es un problema de combinación. El cuerpo necesita 5 litros de sangre y tiene 1, menos del 20%. Necesitamos que circule el crédito. ¿De quién es la responsabilidad del crédito? Principalmente el Banco Central y la parte de Hacienda. La tasa de interés activa, sí, pero no nomás la pasiva para que captes, sino la activa tiene que ser más competitiva para prestar. Si está 12, 13, 15, pero además te exigen 3 veces las garantías y la pyme está fuera del mercado. El principal banco que financia las pymes, ¿quién es? Los proveedores. Tú le vendes a uno y te financia el proveedor 30, 60, 90 días, ¿no? Y el tipo de cambio, que normalmente está apreciado, y insisto, el precio más importante en una economía abierta a la globalización, si hay un precio importante, es el precio del dólar. Porque no solamente afectas al exportador, afectas al que compite con importaciones. ¿Cuánto entran las remesas en México? 24,000 millones de dólares anuales. ¿A quién van las remesas? Principalmente a la gente de bajos ingresos, que mandan los trabajadores. El tipo de cambio está apreciado más de 20%. Tú le quitas 20% a los ingresos de las madres y de las familias que mandan los trabajadores, ¿sí? Se lo estás quitando. En lugar de 15 pesos le estás dando 12 por cada dólar y se lo regalas al importador para que importe bienes de consumo y bienes que son improductivos para el país o que compiten como el acero con competencia desleal y frena la producción interna como ha sido este año, que bajó en 2.5 la producción de acero. Nada más que las importaciones aumentaron más del 40% y las exportaciones bajaron menos, alrededor de 18 a 20%. No es que no haya demanda interna, es que prefieren importar y baja la producción. Ese desbalance se da porque el precio de la divisa lo abaratas artificialmente. En síntesis, en la parte macro bidimensional juega un papel fundamental el Banco Central, pero es la institución más sólida. La gente dice, bueno, no, pero ¿cómo vas a hacer que el banco tenga además de la inflación? ¿Cómo lo hace Estados Unidos? Y alguien ha dicho, bueno, pero Estados Unidos es banquero central. Es independiente que sea banquero central, otros países lo tienen. Pero en México, dime además de que si la tasa de interés, el tipo de cambio y el crédito, fuera de lo fiscal, ¿cuáles las otras variables macro de instrumentos de política? Pues son las del Banco Central. Si no están orientadas también a crecer, nunca vas a crecer. Por eso comento que el macro bidimensional debe tener también la política del mandato dual. Y la parte de Hacienda, que por ley hace tiempo metieron lo del presupuesto balanceado en una cosa de la ley de responsabilidades, tiene que tener flexibilidad. Cuando viene una política contracíclica, porque Estados Unidos se para, yo no me puedo quedar cruzado de brazos. ¿Qué hizo China cuando vino el 2008 y 2009? Aumentó 700,000 millones de dólares de inversión pública y el gasto en infraestructura y demás para reactivar el crecimiento. ¿Qué hicimos nosotros el 2008-2009? Paramos la economía a menos 6.5%. Al contrario de lo de China. Eso no puede ser. Entonces la política macro tienes que darle cierta flexibilidad, manteniendo disciplina fiscal, pero que si en un año yo necesito como el médico, oye, saca los ahorros, necesitamos llevarlo al hospital, necesita hacer una cirugía. No, tú sigues guardando los ahorros, pero necesitamos que le hagan la cirugía ahorita en el hospital a mi hijo. No, pues sácalo, para eso son los excedentes petroleros. Entonces necesitas una política fiscal flexible y monetaria proactiva al crecimiento. Una de tus preocupaciones transversales en el libro es el asunto de la equidad. Incluso señalas la necesidad de pasar al Telecán 2, la necesidad de que la política macroeconómica se preocupe por el crecimiento, porque entiendes que la única manera de afrontar la grande desigualdad que existe en este país es creando empleos y empleos de calidad, empleos orientados a la producción de alto valor agregado. Y tienes un planteamiento muy interesante que es la política de competitividad sistémica industrial, en la cual abordas el problema de la educación, el problema de la infraestructura moderna y un tema muy importante que es la regulación de los monopolios. ¿Nos podrías hablar de esta propuesta que me parece fundamental porque es ahí donde se aborda los mecanismos más
duros, pudiéramos decir, que transforman los mercados laborales y que permiten justamente impactar positivamente en los ingresos de la población. Bueno, yo creo que este es un tema central porque México enfrenta dos grandes paradojas. Tienes un modelo exportador dinámico de manufactura de ensamble, 350,000 millones de dólares de exportación de manufacturas, de los cuales maquila es más de 150,000, ¿no? Más del 55%. Paradoja. Soy de los países más abiertos del mundo, con 44 países de libre comercio y de los menos competitivos. En el reporte global de competitividad de Davos somos el número 53. Mi centro de competitividad, el CSIC, parte ayuda a la elaboración del Global Report en competitividad. Y bueno, México siempre ha andado en esos niveles. Cuando traes un 53 en lugar de competitividad y la economía es número 14, pues estás hablando casi 40 posiciones de diferencia. Paradoja. Yo necesito una política de competitividad sistémica. Pero la otra paradoja, que es parte en lo que, si tú recuerdas en el título del libro, es crecimiento competitivo incluyente y la reindustrialización de México. ¿Por qué? ¿Por qué la reindustrialización de México? Porque México se desindustrializó. ¿Cómo? Si exportamos manufacturas. Sí, pero cada vez de los 5 carros que viene la locomotora exportadora, 4 son de importaciones y vas soltando lo de producción interna y los vas dejando, entonces no tiene capacidad de arrastre y entonces se produce la paradoja de que en el año 2000 la industria manufacturera representaba el 20% del PIB, era una locomotora del crecimiento, yo diría, no la locomotora, el motor del crecimiento de la locomotora, y ahora es 14%. Entonces yo necesito una nueva estrategia de competitividad industrial y sistémica para la reindustrialización de México, porque necesito que vuelva a encender el motor de la industrialización. ¿Por qué la industrialización? Bueno, no porque yo sea un amante de la industrialización. Mi primer trabajo laboral fue ser jefe de programación y proyectos industriales en AFINSA. Después de que terminé en la Universidad de Nuevo León en mi facultad de Economía, me fui al Colegio de México y en el año 71 entré a AFINSA. Y aprendí que la macro es importante, pero la política industrial y el motor es clave. ¿Por qué el motor industrial es clave? Porque la industria manufacturera genera economías a escala, genera grandes encadenamientos hacia atrás y hacia adelante. La parte de la industria y la manufactura es donde se da la innovación, no se da en los servicios ni en la agricultura. En Estados Unidos, el 90% de los proyectos de innovación en productos, en procesos y demás, se da en el sector manufacturero. Y cuarto, donde mejor empleos productivos y salarios, que era una cosa que me platicabas en el descanso, sobre el tránsito de pasar de la manufactura de ensamble a la manufactura integrada, a la manufactura, como la nueva estrategia de reindustrialización y competitividad industrial. Ahora, ¿qué es la competitividad sistémica? Yo necesito que el gobierno, las empresas, la academia, los trabajadores seamos competitivos. Pero necesitas competitividad a nivel microeconómico, que las empresas sean competitivas y los trabajadores. Necesitas programa de productividad laboral y programa de gestión empresarial y de management empresarial. La reforma laboral es necesaria, pero ¿por qué yo decía que le faltaba parte del talón de la productividad? En Corea del Sur, más del 50% del incremento en la productividad laboral viene de la capacitación en la planta productiva, porque en la era del conocimiento cada 5 años está obsoleto el conocimiento. Tú lo ves en un ingeniero que salió hace 5 años, o un médico que salió hace 5 años, yo siempre ponía el ejemplo, sale un médico hace 5 años y dice, soy el mejor cirujano porque salí de la Facultad de Medicinas de la Universidad de Nuevo León, que es de las mejores del país y del mundo a mi juicio, y dice, yo puedo hacer la cirugía de ojo lo más preciso con bisturí. Pues no, es que ya se hace con láser. Ah, pero yo nunca aprendí láser, pues ya estás obsoleto. Cada 5 años cambia el conocimiento. Entonces necesitamos capacitar y entrenar en planta productiva. Pero la competitividad microeconómica a nivel de empresa
no es suficiente, necesitamos la competitividad mesoeconómica, los clústeres a nivel de la capital organizacional, la competitividad logística. Hoy el pez más veloz se come al más lento, antes el más grande al más chico. Necesitamos infraestructura logística para llegar a tiempo y ser competitivos. Y tercero, el capital intelectual, la innovación. Hoy el que compite de manera sustentable o sostenida es el que tiene más capacidad para aprender e innovar en el sistema. Y el cuarto elemento es la competitividad macro. ¿Por qué? Porque hablamos de los precios macro. Alguien decía, bueno, el país ya está estable, ya es un problema micro. No, no, no. El tipo de cambio apreciado es un problema macro. El que no haya crédito es un problema macro. Es claro que está. El que no haya demanda agregada y la economía no crezca es un problema macro, no es del empresario en sí. Entonces necesitas precios macro y crecimiento de un entorno de negocios adecuado para el crecimiento. Y luego viene el capital comercial en lo sistémico. Bueno, pero ya tienes 44 acuerdos de libre comercio, pero el 80% lo haces con Estados Unidos. Y no aprovecha los demás mercados, están subutilizados. Entonces tienes que abrir tu competitividad a exportar a los otros mercados. Y finalmente está la competitividad institucional del Estado de Derecho y lo que yo llamo el capital social, que es la seguridad y la confianza. Seguridad que se requiere para poderte mover libremente en el país, la paz social y la confianza en nosotros mismos. Los países que triunfan finalmente son países que se sienten no solamente a nivel individual y de las élites, sino a nivel de país seguro de que podemos ser, como me lo dijiste al principio del anterior programa. México quiere, puede y vamos a ser nuevamente en los próximos 20 años una potencia económica e industrial, pero incluyente, en donde haya un crecimiento pleno, con salarios productivos y de alguna manera, yo siempre digo que la mejor política social a mediano y largo plazo es darle un empleo productivo y un salario remunerativo a la gente. Si tú tienes crecimiento, un empleo productivo y un salario remunerativo, que la gente vaya al mercado y compre sus bienes, es la mejor política social. ¿Tú quieres desarmar a un delincuente? Dale un empleo productivo y un salario remunerativo y lo vas a desarmar. Entonces México requiere un cambio de enfoque, de cambio de modelo, el modelo económico del cambio, de crecimiento competitivo incluyente y una nueva reindustrialización de México, que es un poco la filosofía de tu programa acá, de cambiar México. Yo creo que estamos en el punto de inflexión. El año 2013 también en el cambio de gobierno hay oportunidad de generar un nuevo ambiente, hay mucha expectativa internacional de que México, hoy se aprobó la reforma laboral, de que va a avanzar en las reformas, que son condición necesaria, además de la laboral, la hacendaria y la energética y la social, pero hay que cambiar el modelo, no son suficientes, y creo que lo podemos hacer en esta dirección. René, y en este modelo económico del cambio, ¿qué lugar ocupa la educación? ¿Qué lugar ocupa el concepto de la mentefactura? Ya nos está señalando que son aspectos que tienen que ver con la competitividad sistémica, pero me pregunto, en tu opinión, ¿tendríamos que avanzar hacia la creación de un sistema nacional de innovación? Fundamental, fundamental por varias razones. Hoy día, para poder ser competitivo, mira, nosotros estamos aquí en la Universidad Autónoma de Nuevo León, mi universidad, que es de las mejores universidades públicas y privadas, en donde formas ingenieros, en donde haces investigación. En la UNAM, que es mucho más grande que la Universidad Autónoma de Nuevo León, pero ve los centros de investigación que tiene la universidad, ligados ahora a los clústeres, en donde tú lo que necesitas no es habilidad manual de la mano de obra para un clúster de software, de nanotecnología, de mecatrónica, que son nuevas carreras que tenemos aquí en la universidad. ¿Qué estás preparando? Trabajadores del conocimiento. Estás formando trabajadores y profesionales del conocimiento. Yo le llamo capital intelectual, que tiene capacidad de aprender e innovar. Pero no estás preparando mano de obra manualmente calificada nada más para estar pegando
un chip y ensamblando. En alguna parte de maquila se requiere. Hoy lo que se requiere es mente factura, trabajadores del conocimiento que hagan las cosas con la mente, con el desarrollo de la nueva tecnología. ¿Y qué implica eso? No más que un trabajador del software con un trabajador de maquila te gana 10 veces más que el otro en términos de salario mínimo. Entonces, ¿tú quieres empleos productivos y salarios remunerativos? Tienes que avanzar a la manufactura, a la mentefactura. Necesitamos que nuestras universidades preparen gente en las nuevas áreas, como la mecatrónica, como la misma software, y en las propias carreras tradicionales de ingeniería, el aplicar las nuevas tecnologías para poder generar esa productividad que requieren hoy las industrias. Entonces, si tú me dices, en el nuevo modelo, ¿qué papel tiene la educación? Yo te diría que un modelo educativo renovado, un modelo educativo, que lo tengo en el libro y me lo comentabas tú anteriormente, enmarcado en la tercera revolución industrial de la manufactura digital y lo que yo llamo mentefactura. En donde hoy día, tú recordarás la segunda revolución industrial, la gente se pregunta, bueno, la segunda revolución industrial fue la manufactura estandarizada en serie, masiva, del consumo masivo y producción masiva, en que el símbolo era el Ford T25, podías producir un auto en línea y todos iguales. Te decía un poco Ford, ¿qué tan flexible eres? Lo que quieras. Dime de qué color quieres tú el T25. Nada más siempre y cuando no sea diferente que el negro, ¿eh? Es decir, no podía producir más que uno. Sí. Hoy en la manufactura digital flexible, en Carolina del Sur, en Alemania, tú produces un vehículo y va pasando, haz de cuenta, una camioneta, o va pasando un BMW, o va pasando un Volkswagen, y luego va pasando un Passat, y luego una camioneta, uno tras otro, totalmente personalizado, y van integrando y te sale una camioneta color rojo, amarillo, con equipamiento interno color negro, y el otro te sale un pequeño carro compacto, manufactura flexible, digitalizada y personalizada. Es una gran revolución tecnológica, porque lo que necesitas es gente que tenga esa capacidad para manejar los sistemas computarizados y demás, más que el manual de estar pegando las cosas, porque ahora hay también los mini robots que te van ajustando las partes. En síntesis, el cambio que tiene la revolución industrial, la tercera, el cambio que implica nuestro modelo económico del cambio. Al que tenemos que sumarnos y abandonar este modelo maquilador en el que nos estamos estancando, ¿verdad? Absoluto, y qué bueno que lo mencionas. Es un salto importante, pero México tiene industrias que lo han logrado y que lo podemos lograr. Nada más que hay que enfocarla, no en la mano de obra barata, sino en la mano de obra productiva, en los trabajadores del conocimiento. Y México tiene todo un grupo, pero hay que producir 3 veces más ingenieros, 3 veces más técnicos y profesionales. Aumentar la inversión en ciencia y tecnología. Bueno, eso es fundamental. En la educación en sí misma, ¿verdad? Absoluto. Sí. Acá recuerda que hablamos de que si la inversión en ciencia y tecnología es 0.4, medio punto porcentual del PIB, lo que tú me preguntabas, para no olvidarlo, es el Sistema Nacional de Innovación. Necesitamos que la estructura nacional, para formar los cuadros de investigación y desarrollo en todos los campos, en el económico, industrial, tecnológico, social, tenga una base de investigación y desarrollo científico y social que eleve la capacidad de generación de productos innovadores y de procesos innovadores, de tal manera que el país pueda ser más productivo. Pero para eso se necesita que exista una política de estímulos a nivel nacional para estimular la inversión en innovación y desarrollo tecnológico en las empresas. En este modelo que se ha llamado y hemos llamado acá el de la triple hélice, como tenemos en el clúster que yo llamo de innovación y desarrollo tecnológico del PITI, donde tú tienes un grupo de empresas, más de 50 de software, que el estar en el clúster te genera economías de aglomeración, no economía de escala como Cemex, de aglomeración. El estar juntas disponemos de una serie de elementos que separado no lo haríamos. Entonces, ¿eso qué te permite? Que
la inversión en el clúster y en el sistema de investigación, en donde está la academia, donde está la universidad, está el tecnológico, está la UNEM, están las universidades nuestras, está a su vez las empresas aquí en el país y el gobierno promotor. Son las tres hélices que deben ir promoviendo nuestro Sistema Nacional de Innovación. René, muchas gracias por esta segunda charla para el programa Cambiar México TV. Continuaremos mañana con la misma conversación. Gracias. Gracias por la invitación. Acompáñenos en la próxima emisión a ver la tercera parte de la entrevista con el doctor René Villarreal sobre el tema El modelo económico del cambio.